Hola de nuevo. Ok, entonces esta es una serie de dos videos, uno para ver el axioma del infinito y otro para ver el axioma de fundación. Entonces vamos a empezar con el axioma del infinito y bueno, con una introducción a los dos y en particular al axioma del infinito. Los axiomas que llevamos hasta ahorita no son suficientes para tener conjuntos infinitos. Esencialmente, el por qué pasa esto vamos a verlo luego. La próxima semana vamos a ver cómo probar independencia de ciertas cosas, y es decir, la independencia es realmente la idea de que necesitamos las cosas, de que podemos, o sea, la independencia tiene que ver con que no se deduce de los axiomas, y pues básicamente es un poquito a eso a lo que me refiero con no es suficiente. Si queremos tener conjuntos infinitos, necesitamos hacer cosas. Entonces, ahora, sorprendentemente, para el axioma del infinito no tenemos que pedir que haya infinitos infinitos, nos basta tener uno. Y pues bueno, esto va a quedar un poquito más claro más adelante, pero aquí estoy poniendo que es suficiente pedir que esté omega, pero realmente vamos a pedir menos que eso. Vamos a pedir que simplemente haya alguno que sea suficientemente bonito. Eso nos va a dar omega, y por otras razones ya nos va a dar un montón, y realmente nos va a dar todos los ordinales, y podemos probar todo lo que habíamos hecho de los ordinales al principio del curso, que no lo vamos a volver a hacer, se puede hacer. ¿Ok? Ahora, el último axioma, el otro que nos falta, es un axioma que es completamente innecesario. ¿Y por qué me refiero completamente innecesario? Porque realmente tenerlo o no tenerlo, cualquiera de las dos cosas, va a ser lo mismo. O sea, la matemática que vamos a hacer realmente o la matemática que hacemos en el día a día, se hace en un mundo en donde el axioma es verdadero. Pero realmente hacerlo en un mundo en donde el axioma no es verdadero es completamente factible, porque todas las construcciones y todas las cosas que hacemos, las hacemos en el mundo en donde este axioma es verdadero, entonces no importa. Eso tal vez va a quedar un poquito más claro la próxima semana cuando hablemos propiamente de pruebas de independencia y este tipo de cosas que vamos a extendernos un poquito más con este concepto, pero va por ahí. ¿Okay? Es importante, lo he dicho muchas veces, ZF es solo una axiomatización de la idea que tenemos de qué es un conjunto, ¿ok? Y en ese sentido, para aproximar mejor la idea es que incluimos fundación, porque como les digo, esencialmente fundación nos va a decir que los conjuntos tienen esta propiedad que es muy natural para nosotros, y es que X no pertenece a X. Nos va a decir algo más, realmente nos dice más cosas, pero para el mínimo nos dice eso. ¿Okay? Entonces, hablemos del axioma del infinito. Entonces, el axioma del infinito, pues aquí lo tienen. Existe un X tal que el vacío pertenece a X, y para todo Y, si Y está en X, entonces Y unión Y, el conjunto que contiene Y, pertenece a X. ¿Ok? De aquí en adelante voy a usar una notación que ustedes ya conocen. Voy a poner esto como Y más 1. ¿Ok? Noten que ese Y más 1 lo puedo definir independientemente de si estoy hablando de ordinales o no. ¿Ok? Pero sí es importante que tomen en cuenta que entonces, solo por algunas fórmulas que voy a poner, entonces, siempre que digo Y más 1, estoy hablando de esta cosa, que en general puede ser aunque Y no sea ordinal, digamos. Uy, qué raro esto. Esto nos va a garantizar la existencia de un conjunto inductivo, básicamente, y pues bueno, vean que ese X que nos garantiza este axioma no es necesariamente omega, ¿verdad? La pregunta en todo caso es ¿qué es omega? Pero bueno, ya vamos a ver. Para ver que existe omega, digamos, nuestra idea original sería usar comprensión, ¿verdad? O sea, como decir, ok, esto tiene al vacío, esto tiene al sucesor del vacío, que recuerden que llamábamos 0, esto tiene un sucesor de 0 que es 1, tiene al sucesor del 1 que es 2, y así tiene. Entonces intuitivamente la idea es que
o X es omega o va a tener una copia de omega adentro. Ahora, en efecto, eso es lo que va a pasar, pero necesitamos primero ver si la propiedad de ser ordinal se puede escribir en primer orden. Y entonces, aquí tienen esta proposición que se puso antes de tiempo, que es, se pueden escribir y mostrar en primer orden las frases existe un ordinal límite y existe un menor ordinal límite. ¿Ok? Tal vez la frase existe, la frase existe un ordinal es un poquito como tonta de mostrar, porque digamos, el vacío es un ordinal ya propiamente hablando, pero lo importante aquí no es solo, digamos, sobre todo en esta, no es tanto mostrarlo, sino en escribirlo en primer orden. Y esto es lo que quiero que nos tomemos un tiempillo para que vean que entonces, sobre todo que podemos hablar de ordinales en ZF en primer orden y así. ¿Okay? Entonces, tenemos que recordar la definición de qué es un ordinal. Un ordinal alfa es un conjunto transitivo tal que el pertenece es un buen orden en alfa, ¿ok? Pueden escribirlo también así, como que pertenece en alfa cruz alfa, ¿verdad? Para que quede claro que es la restricción ahí. Es un buen orden en alfa, ¿ok? Entonces, para poder decir que alfa no es un ordinal en primer orden, tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que poner que alfa es un orden, que es un buen orden y que es transitivo, ¿ok? Pero entonces ustedes me dirán, ay, pero buen orden, entonces es una propiedad de segundo orden, entonces no se puede decir en primer orden, pero ya van a ver que ese no es así y a ustedes les va a quedar como ejercicio escribir conjunto transitivo. Entonces, la conjunción de las siguientes, me van a decir primero que es un orden total, esto es muy sencillo, entonces es un orden total en alfa, ¿verdad? Es importante. Para todo X, si X está en alfa, entonces X no pertenece a X. Para todo X1, X2, X3, si XY está en alfa, entonces X1 pertenece a X2 y X2 pertenece a X3, implican que X1 pertenece a X3, eso es transitividad, ¿verdad? Bastante normal. Y para todo X1, X2, si XY, de nuevo, XY aquí debería ser, XY pertenece a alfa, entonces X1 pertenece a X2 o X2 pertenece a X1, esencialmente este es el hecho de que es total como orden, ¿ok? Entonces, esto nos dice que es un orden total, ¿verdad? Eso no es ningún problema. Ahora vamos a ver buen orden y de nuevo tenemos la idea de que un buen orden solo sería en segundo orden, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero es que vean que no es buen orden, no es que pertenece a un buen orden en todo el mundo, sino que es un buen orden en alfa. Y como alfa es un conjunto, entonces partes de alfa es también un conjunto. Entonces yo puedo decir cosas como X pertenece a partes de alfa. Y entonces puedo decir cosas como para todo X, si X pertenece a partes de alfa, entonces pasa algo. Y justamente eso es lo que necesitamos. Entonces no es que estamos haciendo trampa con buen orden porque no estamos cuantificando sobre todos los subconjuntos de nuestro universo, sino que estamos cuantificando sobre todos los conjuntos que nuestro universo ve que tiene alfa. Y entonces eso es completamente válido. Es decir, obtenemos la frase para todo Y, si Y está en partes de X, que recuerden, partes de X existe, porque aquí debería ser partes de alfa. Partes de alfa existe por el axioma partes, entonces para todo Y, si Y pertenece a partes de alfa y Y es distinto de vacío, entonces existe un E mínimo de Y, ¿ok? En alfa, perdón, en alfa. Entonces, les dejo a ustedes escribir esto, no debería ser difícil, tomando en cuenta que digo, o sea, simplemente es expresar, existe alguien que es menor que todo el mundo, ¿ok? Esto va a pasar bastantillo, muchas veces voy a escribir, existe un algo, voy a escribir las frases
en lenguaje normal, en el entendido de que son abreviaciones para frases que puedo escribir en primer orden. ¿Okay? El hecho, como les dije, a ustedes les queda mostrar que es transitivo. Les recuerdo tal vez la definición de transitivo y es que si X pertenece a alfa, entonces X es su conjunto de alfa, esa es la definición. Entonces, bueno, ya casi ahí, ya ahí casi que está escrito. Pero bueno, ahí se los dejo para que lo escriban. Y pues bueno, luego tenemos que ord alfa va a ser una abreviación para la conjunción de todas estas fórmulas, ¿ok? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Vean que todas estas fórmulas tienen al alfa libre, ¿verdad? Si aquí es alfa, en transitivo también deberían tener un alfa libre. Todas estas fórmulas son, entonces la conjunción de todas estas fórmulas me va a crear una fórmula que depende de alfa y ord alfa va a ser como una abreviación para eso, ¿ok? Cada vez que yo pongo ord alfa, o sea, esencialmente lo que ustedes tienen que imaginarse es, ok, agarramos todas estas y las metemos dentro de la fórmula, ok. Entonces las fórmulas tienen que ser más grandes de lo que parecen justamente por eso. Eso es importante y va a ser importante la próxima semana porque vamos a tener que hablar sobre el hecho de ser absoluto, el hecho de que una fórmula siga diciendo lo mismo entre modelos distintos de ZF. Pero bueno, eso va a quedar un poquito más claro la próxima semana, pero es importante entonces entender eso, ¿ok? Que esto es una fórmula más complicada y que entonces cuando yo estoy viendo esta fórmula tengo que realmente analizar todo lo complicado que es la fórmula, ¿ok? Bueno, es claro que vacío es un ordinal porque todas las cosas se van a satisfacer por vacuidad, ¿verdad? Entonces eso nos demuestra que existe un ordinal. Vale la pena indicar aquí que el conjunto de los X, tal que or de X, o sea, tal que pasa esta frase, es una clase. En efecto, es una clase propia. Ustedes pueden mostrar que ZF demuestra que para todo X existe un Y, tal que or Y, y Y no pertenece a X, ¿ok? O sea, para todo X hay algún ordinal que no está en esa clase. Vean que eso me dice en particular que esto no es un conjunto, porque si lo fuera, bueno, o sea, porque si lo fuera sería alguien alguien que satisface la negación de esto, básicamente. Con eso en mente, bueno, como les había dicho, queríamos ver que existe omega, esa es nuestra idea. Este nada más nos dice que hay un conjunto inductivo en ese sentido de que es alguien que tiene el vacío y que si tiene a alguien tiene a su sucesor. Entonces, ya con esto podemos hablar de ordinales. Entonces, en particular, si X es el elemento que nos da el axioma del infinito, yo puedo considerar simplemente el conjunto de los alfa de los X en X, tal que X es un ordinal. Esto de aquí es un conjunto por comprensión, es un conjunto que no es vacío además. ¿Por qué? Porque yo sé que vacío está aquí, ¿verdad? Vacío es un ordinal. Entonces, y el axioma propiamente me dice vacío está en X, entonces definitivamente yo sé que alfa es algo que no es vacío y que está ahí. Sería fácil verificar, y de hecho esto es esencialmente todas las pruebas que hicimos en la primera sección del curso, verificar que alfa es un ordinal. Y pues bueno, ahora vamos a considerar la siguiente frase, lim X, que significa que X es un ordinal y que además para todo Y, si Y está en X, el sucesor está en X. Esta frase esencialmente, quiero que ustedes se convenzan, intenten convencerse que esta frase me dice X es un ordinal límite, por eso el lim. ¿Ok? Entonces, esta frase aquí va a ser la abreviación, o sea, cada vez que escribo lim X, lo que estoy haciendo es la abreviación de X es un ordinal límite. Entonces, noten que en particular el X
mayúscula, no sé por qué lo cambié a minúscula, el X que me dice el axioma del infinito es un ordinal, bueno, no el X, el alfa. El alfa aquí, este alfa, es un ordinal límite perdón, es que ya entendí. Esta frase aquí me dice que X es un ordinal límite, eso ya lo había dicho, pero el punto es ese, es fácil verificar que este alfa es realmente un ordinal límite. Y de aquí entonces en particular, esto me dice existen ordinales límites. Y finalmente para llegar a omega, tenemos dos casos para ver que existe omega. Tenemos dos casos. Uno sería que este alfa satisface que no existe ningún beta en alfa, tal que el beta límite. En este caso, alfa es el menor ordinal límite. Aquí hay un asterisco que ya hablo de él. La otra opción es que sí satisfaga que existe un beta, tal que beta está en alfa y el de beta pase, entonces considere el conjunto de los betas que están ahí. Como alfa es bien ordenado, entonces este Y es distinto a vacío por esto y esencialmente va a existir un menor elemento ahí. Ese lo vamos a llamar omega. ¿Ok? En ambos casos, en ambos casos es importante entender que lo que me prueban estos lugares es que existe un omega, que existe un omega aquí, digamos, algún ordinal límite que no tiene ningún ordinal adentro. Este me muestra que dentro de beta existe algún ordinal límite que no tiene ningún ordinal límite adentro. Pero a priori esto no quiere decir que sea el mismo. Es fácil mostrar que para todo ordinal, uno tiene que estar dentro del otro. Es esencialmente las cosas que probamos otra vez, que probamos al principio del curso. Entonces no lo vamos a volver a hacer. Y en general, como les digo, la mayoría de cosas que vimos al principio del curso se pueden mostrar sin ningún problema. Y entonces con esto esencialmente obtenemos, como les digo, el axioma del infinito y en particular la existencia de un menor ordinal límite. A ese menor ordinal límite lo llamamos omega. ¿Okay? Entonces omega es más una definición que mostrar que algo existe en cierta medida. Omega es simplemente el menor ordinal límite y es fácil ver, no lo vamos a hacer, pero es fácil ver que omega tiene como todas estas, tiene o se le pueden poner, mejor dicho, se le pueden poner como las características de n. Las características de n. ¿A qué me refiero con eso? O sea, básicamente ustedes pueden, ay, no sé qué hice. Ustedes básicamente lo que pueden definir una suma i adentro de omega, pueden definir un producto, un sucesor, pueden definir todas esas cosas y mostrar que básicamente que omega satisface todo lo que uno esperaría de aritmética, todo lo que uno ve en 150, que satisface el principio del buen orden, todo ese tipo de cosas, inducción, y entonces básicamente tienen una copia. Volvemos a la idea de que estos son copias del mundo de las matemáticas que digamos, asumamos por ahora que somos platónicos y existe este mundo de las matemáticas en donde está n, y esto lo que me dice muy abiertamente es que al menos omega se comporta como n, ¿ok? O como yo esperaría que se comporte n. Bueno, con eso terminamos este video. Luego les paso también el video de fundación.